Muy buenos días y muchas gracias por tenerme acá. Es un placer compartir un poco con la audiencia, con los presentes y también con quienes nos ven en casa, un poco la experiencia de movilidad en otros países. Yo típicamente hablo de cuestiones técnicas, pero el día de hoy ya verán, espero que sea una más anecdótica, más entretenida y un poco más ilustrativa de cómo se mueve la gente en otros países, especialmente en bicicleta. Muy bien, comencemos tal vez haciendo una gráfica de un poco lo que voy a exponer el día de hoy. Yo he tenido la fortuna de hacer algunos viajes como mochilero y también por trabajo y he estado en varias partes del mundo donde he podido observar cómo se mueve la gente. El día de hoy, como les decía, quiero compartir en particular cómo se mueve la gente en bicicleta en muchos países que he logrado visitar. Entonces, un poco lo que ven ahí en verde es lo que vamos a estar recorriendo. Comencemos por el país vecino, Nicaragua. Hace 5 años tuve la oportunidad de hacer un viaje en bicicleta de Managua a Cartago, donde vivía en ese tiempo, con un amigo nicaragüense, y la experiencia pues un poco ahí graficada o ilustrada en esta imagen, pasando por las torres eólicas del río San Juan, perdón, de la laguna de Rivas, donde pues hay infraestructura buena para circular en bicicleta y es interesante incluso cómo en Nicaragua a veces las condiciones para andar en bicicleta pueden ser incluso mejores que acá en Costa Rica. Entonces, un poco esa ilustración. También estuve por México en algún momento. En aquel momento, en el año 2012, lo que ven ahí era el inicio de lo que es hoy uno de los sistemas de bicicletas públicas mejor consolidados de América Latina. En ese momento eran menos de 100 estaciones, ya al día de hoy van llegando a 500 estaciones y 400,000 usuarios mensuales. Entonces, un sistema de bicicleta pública que ha crecido muchísimo en la Ciudad de México en particular. Tuve la oportunidad de estar en Haití también. Aquí, bueno, Haití fue toda una experiencia porque yo hacía ciclismo los fines de semana deportivamente para ir a lugares como esta montaña que se llama Kensko, de donde se puede apreciar muchísimo del país y la isla y también inclusive el mar Caribe. Pero también viajaba todos los días al trabajo en bicicleta y eso era todo un show en las calles de Puerto Príncipe porque la gente primero que todo, ver bicicletas en Puerto Príncipe es extraño y ver a una persona no negra en bicicleta en Puerto Príncipe era todavía más extraño. Así que llamaba mucho la atención y fue una experiencia interesante. También tuve la oportunidad de estar en Colombia. Esto que ven acá es Bogotá. En Bogotá la utilización de la bicicleta es masiva, es muy interesante e incluso muy utilitaria. Como pueden ver en esa imagen, estamos apreciando, ¿verdad?, un uso de recolección de basura, inclusive en bicicletas, algo que yo creo que poco a poco tenemos que lograr implementar en este país y empezar a darle una utilidad más allá del autotransporte a la bicicleta. También en Bogotá se aprecian cosas interesantísimas como esto. Esta fue la primera vez que yo, ¿verdad?, me impacté al ver una niña pequeña, de, no sé, unos 8 años tal vez, circulando por el centro de la ciudad. Imagínense, eso es la séptima carrera en Bogotá, es como decir la Avenida Segunda o el Paseo Colón, y ahí estaba esta niña muy cerca de su madre, pero circulando independientemente y con toda naturalidad. Ojalá lleguemos a eso pronto en Costa Rica también. En ese mismo viaje, cuando fui a Colombia, estuve en Perú, estuve en el Foro Mundial de la Bicicleta. Fue un espacio muy interesante también de interacción con otras personas que trabajan por la movilidad no motorizada y la movilidad en general. Y bueno, en Perú me llamó mucho la atención que Lima es una ciudad que trabaja callado, digamos, pero trabaja mucho en el tema de cicloinclusión. Han hecho solamente durante la pandemia, ya llevan 36 kilómetros de ciclovías implementadas, están planeando 21 kilómetros más, entonces de verdad se ven los esfuerzos. Tienen un departamento exclusivamente, la Municipalidad de Lima, exclusivamente dedicado a la movilidad en bicicleta que se llama Ciclolima, así que pues Perú también va bastante adelante. Pasando de continente, ya nos vamos un poco a Europa. Estuve en Irlanda hace bastantes años, ya hace 13 años, y bueno, pude observar algunas de las cosas de las que tanto se habla de Europa, ¿verdad? Como por ejemplo que la gente va al trabajo con saco y corbata. Ahí pueden ver a un señor totalmente ataviado para su trabajo, ¿verdad? También en la otra imagen, pues un poco de las rasgos culturales de Irlanda. En Irlanda hay mucha gente que toma mucho alcohol y bueno, están en la calle y los ciclistas los tienen que sortear también, así que son parte de los obstáculos urbanos que podemos apreciar en lugares como la capital irlandesa.
Estuve en Inglaterra en ese mismo viaje y también fue una experiencia interesante porque a diferencia de Irlanda, tal vez, donde el ciclismo es más casual y la gente se traslada pues por cuestiones de movilidad, en Londres en particular se aprecia mucho ciclistas que viajan al trabajo en bicicleta, pero que van ataviados de ciclistas deportivos, ¿verdad? Entonces empecé a pensar que más bien en Inglaterra se parece un poco esa cultura a lo que tenemos acá en Costa Rica. O sea, poco a poco estamos migrando hacia más movilidad casual y con ropa regular para ir al trabajo, pero también todavía vemos mucha gente que, ¿verdad? Se pone su licra y su casco para ir al trabajo, que no está mal, pero bueno, le encontré una similitud a esto en las calles de Londres, justamente. En Francia también, en ese mismo viaje pude apreciar, bueno, algo que yo siempre había querido ver en vivo, el Tour de Francia, justamente, esto es en la ciudad de Montpellier, y me gustó ilustrar Francia con esta imagen porque también Francia es un país que está lidiando mucho con la transición del ciclismo deportivo al ciclismo urbano y de empezar a entender la bicicleta como medio de transporte. Ahora, recordemos que esto fue 2007, este año 2020 París está dando una lección de cómo implementar ciclovías emergentes en medio de la pandemia y de verdad la transformación que ha sufrido esa ciudad es impresionante. Si ustedes buscan y ven videos de cómo se está comportando París en este momento, la movilidad se está desmotorizando en esa gran ciudad. Así que es importante también ir apreciando eso. En ese mismo viaje vi por primera vez una bicicleta plegable. De nuevo, situémonos en el año 2007. En ese momento, cuando yo me movía por Costa Rica en bicicleta, yo no veía por ningún lado bicicletas plegables. Las había visto en videos nada más y era pues como una cuestión lejana y difícil de imaginar en mi ciudad. Me alegra muchísimo decir que hoy día se ven muchas bicicletas plegables en las ciudades de Costa Rica. Yo incluso ahora me muevo en una bicicleta plegable y ya no es más un sueño. Así que estas cosas que yo veía en Europa como lejanas y difíciles de alcanzar, poco a poco están llegando a nosotros. Así que seamos optimistas. Y también, bueno, más recientemente, no en ese mismo viaje en 2007, pero el año pasado tuve la oportunidad de estar en un programa de verano en la Universidad de Ámsterdam. Y bueno, ustedes saben, Holanda, toda la fama que tiene alrededor de la bicicleta y su uso. Y bueno, yo creo que está muy bien ganada porque eh, cosas como estas, un puente sobre el canal de Amsterdam Ring, que es uno de los canales más anchos y transitados de la ciudad de Ámsterdam, es un puente que se extiende 800 metros sobre este canal y es exclusivo para ciclistas y peatones. Entonces, bueno, imágenes de una de las ciudades y de los países más emblemáticos en todo lo que tiene que ver con movilidad en bicicleta. Una intersección compleja para ciclistas con 4 carriles, 2 carriles de giro, carriles de continuidad, islas divisorias, e incluso también la interacción con los vehículos. El semáforo que se aprecia ahí es un semáforo exclusivo para bicicletas. Bueno, cosas que caracterizan a la ciudad de Ámsterdam y al país de Holanda como un país o el país líder en cuanto a cicloinclusión y desarrollo de infraestructura. Tengo que salir a... En el mismo país también se aprecian cosas muy interesantes como la diversidad. Vean la diversidad de colores de personas, vean la diversidad de bicicletas que hay y también las implementaciones generosas para ciclistas. Esto es lo que se conoce como una intersección protegida que con pocos elementos, pero generosos, puede hacer la diferencia entre un traslado inseguro para ciclistas y un traslado seguro para estas personas. También, si le ponen atención, en esta intersección hay más personas en modos no motorizados de movilidad que en carros. Entonces eso también habla mucho de cómo se comporta la ciudad de Ámsterdam y el país en general en Holanda. En Holanda hay tantas bicicletas que muchas veces sucede que las personas dejan las bicicletas por mucho tiempo en parqueos o se olvidan de ellas o las abandonan y la autoridad local tiene que estar recogiendo estas bicicletas. Si usted parquea su bicicleta por más de 28 días en cualquier estacionamiento o sitio público en Holanda, va a llegar la municipalidad y va a correr su candado y se va a llevar su bicicleta. Tuve la oportunidad de estar también en la bodega donde almacenan estas bicicletas y es un mar de bicicletas abandonadas que, bueno, ojalá las pudieran donar y las pudiéramos poner aquí a circular también en Costa Rica. Otras cosas interesantes de Ámsterdam en particular y de Holanda en general es que, de nuevo, el tema utilitario de la bicicleta, tal vez una bicicleta más sofisticada que la que vi en Bogotá, pero finalmente también el mismo uso, el uso utilitario. Esto es una bicicleta para transportar productos congelados inclusive, entonces ya vemos cómo también en el tema de carga en particular se pueden fraccionar las cargas para que cuando se traslade la carga
en la ciudad, en los centros urbanos, se traslade de una forma más, ¿verdad? En unidades menores, más sostenible y por supuesto más compatible con otros ciclistas y con peatones y no tener estos grandes furgones circulando por las ciudades, ¿no? Y tal vez algo que caracteriza a los holandeses es que la normalidad de la bicicleta es de verdad impresionante. ¿Y a qué me refiero con la normalidad? A esto justamente, que las personas pueden trasladarse en bicicleta sin utilizar casco, con sus hijos en la parte trasera de pie y no hay ningún problema. La bicicleta es inherentemente segura. Andar en bicicleta no es peligroso y no requiere de las protecciones que muchas veces pensamos que se necesitan en latitudes como la nuestra. Lo que sucede es que la relación con los vehículos a alta velocidad es lo que vulnera a los ciclistas. Así que ahí es donde debemos cambiar para que ojalá en unos años aquí en Costa Rica también podamos circular de esta manera con toda la naturalidad que implica andar en bicicleta como es caminar. Pero también Holanda tiene sus retos. Vean acá, por ejemplo, ¿verdad? Siempre se habla de las ciclovías segregadas y demás. Bueno, en esta ocasión logré capturar una imagen donde hay una situación de cercanía entre los vehículos y los ciclistas. Pero ¿cuál es la gran diferencia? De nuevo, la velocidad, la pacificación vial. Esa vanet blanca que está ahí no se está moviendo a más de 25 o 30 kilómetros por hora. Entonces es compatible con la velocidad de estas mujeres que van circulando en bicicleta por ahí. Eso es a lo que debemos aspirar. No se trata de solamente decir, bueno, hagamos ciclovías súper segregadas para separar las velocidades. No, no, bajemos de la velocidad de los carros en los centros urbanos también. Es mucho de la gran importancia. Pero los holandeses también se ponen casco de vez en cuando. ¿Cuándo se pone casco un holandés? Observen esa imagen. Ahí estamos viendo todas las personas que van para el trabajo o están haciendo cuestiones utilitarias sin su casco, pero hay una persona que tiene un casco puesto. ¿Y quién es? Es la persona que está vestida de ciclista. Eso es porque este señor probablemente va a ir a hacer deporte, va a circular a mayores velocidades, va a exponerse más. Entonces uno se pone un casco para andar en bicicleta cuando sabe que va a tener un mayor nivel de exposición, cuando va a hacer mountain bike y bajar un descenso rocoso, cuando va a hacer ciclismo de ruta y va a ir a alta velocidad en algún descenso también. Entonces, es un poco el tipo de actividad define qué tipo de equipamiento tenemos que tener. Y bueno, en Holanda uno también se acostumbra un poco, ¿no? Y empieza a circular como los holandeses y ahí estoy yo, pues, con mis audífonos, con mi celular, sin casco y ya pues bastante entonado en la normalidad de los holandeses. Tuve que quitarme un poco esas buenas mañas cuando llegué de vuelta a Costa Rica, pero espero pronto, de nuevo, con la infraestructura correcta y con las políticas correctas, poder volver a circular así y que no haya ningún problema. En ese viaje también tuve la oportunidad de ir a Dinamarca, donde sí hay algunas diferencias. Copenhague es una ciudad que está bastante bien posicionada como una ciudad ciclista, sin embargo, observen una diferencia elemental. La muchacha de la foto sí lleva un casco puesto. Entonces, ahí la situación de percepción de seguridad de los ciclistas y los choferes sí es un poco distinta, porque sí hay muchos espacios de convivencia, de circulación entre bicicletas y carros, donde tal vez el uso del casco pues, se percibe como más importante o más esencial. Casualmente, bueno, la siguiente foto, las personas no llevan casco, pero observen que efectivamente hay una interacción más parecida a la nuestra con los carros. Es decir, ellos ahí están en un carril vehicular, tienen que salirse para adelantar a la vanet y hay una mezcla de vehículos motorizados y vehículos no motorizados que podría resultar en la necesidad o la percepción, la necesidad percibida de utilizar un casco. Pero, por supuesto, no vamos a desmeritar a Copenhague y a Dinamarca en general. Tienen enormes y grandes facilidades para el ciclismo urbano, como por ejemplo parqueos de bicicleta en situación en la calle, pues en donde de otra manera habría parqueo para carros, por ejemplo, y eso pues ya les merece un reconocimiento de que se está creando espacio para las bicicletas, ¿no? También tienen este tipo de pequeños detalles, digamos, que hacen el andar en bicicleta muy cómodo en una ciudad como Copenhague, donde un ciclista pues tiene el reposapiés para no tener que bajar del asiento al momento de esperar el cambio de un semáforo. Eso pues es el tipo de incentivos y detalles que hacen que las personas digan, ah, sí, yo quiero ir en bicicleta. Y bueno, y haciendo una breve comparación con Holanda, en cualquier estación de tren en Holanda donde ustedes vean
este tipo de racks, que son racks de 2 pisos, los 2 pisos van a estar llenos. Entonces, tomé esta foto como para comparar un poco la demanda o el reparto modal que hay en Dinamarca, que es menor que en Holanda. Tal vez Copenhague sí es un poco más acentuado, o sea, hay muchas personas que utilizan muchos viajes, se hacen en bicicleta, pero esto es una estación de tren que demuestra que, bueno, que la densidad de bicicletas en Dinamarca no es tan alta como en Holanda, porque si esta foto fuera en Holanda, veríamos ese rack completamente lleno, ¿verdad? Y bueno, y en Dinamarca también se mueve la gente de muchas maneras. Hay bicicletas como estas que me llamó la atención y tomé la foto porque se parece mucho al tipo de bicicleta que tenemos aquí. O sea, en Costa Rica hay gente que construye bicicletas como esas. Nada más tenemos que ponerlas a rodar en la calle, ¿no? Y también pues el uso del autobús, que se ve incluso un poquito desordenado y demás. Así que pues yo creo que hay similitudes entre nuestras ciudades también. Puentes como este que se aprecian en Copenhague también, que pues me gustó mucho ver la elevación y la gente esperando y de nuevo la combinación de personas con casco, sin casco, en la ciclovía, fuera de la ciclovía y en fin, pues una mezcla interesante, ¿no? Las personas en Copenhague viven muy cerca de la ciudad, pero solo salir de la ciudad unos metros ya lo pone a uno en un espacio muy rural, muy bonito, muy, ¿verdad? Lleno de verde, con lagos y demás. Y pues ahí es donde uno comienza a entender por qué la gente se mueve en bicicletas. También porque la cercanía de lugares tan rurales como este es lo suficiente para que uno pueda vivir los dos, la combinación ciudad y ruralidad de una forma armónica y muy interesante. Volviendo a 2007, cuando mochilé por Europa, estuve también en Eslovenia, ya un poco, ¿verdad?, más al este de Europa, donde pude apreciar, bueno, esta imagen en particular la guardé porque, bueno, hay una señora circulando en su bicicleta de una manera muy utilitaria, evidentemente, ¿verdad? Vean que inclusive es una señora de ciertos años ya y pues ahí va en su bicicleta normal. Además es un espacio 100% peatonal, que es de nuevo lo que hace que las personas se sientan tranquilas y seguras de andar en bicicleta sin casco, con sus niños, etcétera. Es en muchas ocasiones la ausencia de vehículos motorizados en el espacio donde nos movemos. Esta foto tiene una particularidad que si ustedes aprecian, ahí hay agua en el piso en ese momento, pero eso era un día sumamente caliente. Los eslovenios son muy creativos y tienen un espacio en Ljubljana, que es la capital de Eslovenia, aquí donde estamos en la imagen, que ellos denominaron como el espacio con el propio clima de Ljubljana. Entonces, cuando llueve, cuando hace sol, ellos hacen llover y cuando está frío, pues ellos calientan el ambiente como para llevarle la contraria un poco al sistema natural de clima. Me pareció muy, muy peculiar este abordaje de ellos. En ese mismo viaje en 2007 sí, también estuve en Suiza, donde todavía en aquel momento me llamaba la atención que los sistemas de bicicleta pública no eran masivos, sino que eran, digamos, con este modelo de patrocinio. Entonces uno podía ni siquiera alquilar, sino tomar prestada una bicicleta como esta para ir haciéndole promoción a McDonald's por toda la ciudad de Berna, que fue donde alquilé o donde tomé prestada esta bicicleta para circular. Un servicio que funcionaba muy bien y bueno, de repente también aquí en Costa Rica ya vemos llegando los sistemas de bicicleta pública y empezamos a acostumbrarnos a utilizar bicicletas, ¿verdad?, que compartimos todas las demás personas. En ese viaje también estuve en España. En España, bueno, esto es una foto en Barcelona donde en ese momento yo no encontré bicicletas públicas, de nuevo, 2007, ¿verdad? No era la norma, o por lo menos no estaban disponibles para turistas, algo que pues espero ya hayan resuelto en España, pero afortunadamente el lugar donde me hospedé, un amigo chileno que administraba el sitio me prestó su bicicleta. Tuve la oportunidad de usar esta bicicleta un poco destartalada, pero al final me llevó donde quería y fue al Parque Olímpico de Barcelona, donde está el Estadio Olímpico, desde el cual pues pude apreciar una muy buena vista de toda la ciudad. Pasando de continente, y esto también es más reciente, esto fue después del tiempo que estuve en la Universidad de Ámsterdam el verano pasado, también aproveché para hacer un viaje por África,
que pues es algo que también había querido hacer por mucho tiempo. Y bueno, no es cronológico, pero estuve en Marruecos. Estoy tratando de seguir más bien la ruta un poco geográfica y no, no cronológica. Marruecos, bueno, Marruecos, un país hermosísimo donde van a ver fotos de bicicletas principalmente, pero algo que quiero rescatar de Marruecos es que tienen un sistema de trenes que de verdad me impresionó. O sea, para ser un país africano, e incluso para ser cualquier país, el sistema de trenes que tienen en Marruecos es realmente conectivo, trenes de alta velocidad que van a todas las ciudades de Marruecos. Yo tenía planeado ir a una o dos ciudades porque pensé que iba a ser difícil moverse. Al final recorrí 7 ciudades de Marruecos, todo en tren con una facilidad enorme y también muy asequible. Las calles de las medinas, que son los centros urbanos o las calles no motorizadas, medievales, antiguas de Marruecos, se caracterizan pues obviamente por ser espacios donde no caben carros, pero caben bicicletas. Entonces, en cualquier medina, en cualquier ciudad de Marruecos, uno siempre está observando bicicletas parqueadas por todo lado. Y por supuesto tiene que haber alguien que las arregle. Y me gustó mucho ver cómo los ciclos o los talleres de bicicletas siempre están como muy en la calle, están ¿verdad? Cerca de la gente, a la par de otro tipo de tiendas. No es necesariamente una tienda, digamos, formal, sino que parece más como a manera de mercado, ¿no? Y pues esa imagen lo ilustra un poquito. Esto es en la ciudad de Fez, una ciudad muy bonita también allá en Marruecos. Y también, bueno, aquí se ven un poco los rasgos, ¿verdad?, de la cultura árabe y combinada con las bicicletas. E incluso yo no estoy seguro si eso lo construyeron como un parqueo para bicicletas, pero alguien muy inteligentemente amarra su bicicleta ahí todos los días y aprovecha la argolla que tiene esa figura para encadenar su bicicleta ahí. Y me pareció pues bastante ilustrativo de la cultura marroquí y también de la movilidad en bicicleta en ese país. Marruecos también tiene ciudades bastante grandes como Casablanca, donde hay avenidas muy amplias, pero de nuevo observemos la naturalidad del transporte en bicicleta. Personas que viajan su bicicleta, ¿verdad? Una bicicleta erguida, con ropa casual, sin cascos, sin licras, es movilidad normal. Esto es un domingo que incluso yo creo que la gente estaba aprovechando el bajo tránsito para hacer una circulación más libre, digamos, por las avenidas de Casablanca, y ahí pueden ver pues, gente también pues, de cierta edad también disfrutando de la bicicleta de una manera muy casual en un día que a diferencia de la naturalidad o cotidianidad lunes a viernes de Casablanca, pues era un día soleado, tranquilo, silencioso, donde se podía disfrutar la bici bastante bien. Y siempre en África, pero ahora a otra parte muy distinta de África. Yo fui al este de África y bueno, en el este de África, ahí sí estamos hablando, ¿verdad? África subsahariana y tal vez como el África más clásica o más estereotipada, incluso si se quiere, que conocemos, ¿no? Esto es una fotografía que tomé de un cuadro que compré en la ciudad de Arusha, en Tanzania, donde se aprecia muy bien, bueno, un poco la cultura africana y su relación con la bicicleta. Estos son personas de la cultura o la tribu Masái. La tribu Masái es una de las más extensas del este de África, que cubre hasta 3 países. Y bueno, ellos utilizan mucho las bicicletas para transportarse. Son ganaderos por excelencia. Entonces, los Masái usan mucho la bici para pues arrear el ganado y también para cazar cuando tienen que cazar. Ahí uno podría imaginarse muchas cosas sobre ese cuadro, pero tal vez podría ser un momento de caza. Entonces, imagínense incluso cazar en bicicleta, ¿verdad? O sea, podemos hacer tantas cosas como cazar en bicicleta. En Tanzania, bueno, las personas utilizan las bicicletas de muchas maneras. Me gustó mucho ver esta imagen porque evidentemente este muchacho afila sus cuchillos o afila los cuchillos de otras personas mientras ¿verdad? Pedalea, pero también usa la bici para transportarse. Entonces, la bicicleta en este caso es su medio de transporte y también su herramienta de trabajo, ¿verdad? En Tanzania tuve la oportunidad de hacer amigos en bicicleta. Justamente aquí iba con algunos de ellos en un tour muy, muy interesante que fuimos a visitar justamente tribus Masái. Vimos a los Masái en sus bicicletas, ellos también anduvieron conmigo en sus bicis. También observamos esto, y esto me llama mucho la atención porque Tanzania es un país que tiene
un Producto Interno Bruto 12 veces menor que Costa Rica. Y sin embargo, en muchas de las calles de alta velocidad en Tanzania se aprecia este tipo de infraestructura. Una ciclovía separada, generosa, amplia, bien hecha para circulación de peatones y de ciclistas, donde muchísimas personas, mujeres incluidas, hacen uso de la infraestructura de la manera más casual y normal que pueda haber. Entonces yo creo que, de nuevo, si un país con retos económicos como Tanzania puede lograr esto, en Costa Rica debemos lograrlo. Las ciudades de Tanzania en particular son ciudades como esta, que es Dar es Salaam, la ciudad más grande de Tanzania. Son ciudades donde las personas se mueven principalmente a pie y en bicicleta. El 40% de los viajes en las ciudades de Tanzania se hacen en bicicleta o a pie. Aquí, como pueden ver, ni siquiera hay carros particulares, tal vez uno por allá que probablemente es alguien que va a llegar a un predio o similar, pero este es el corazón de Dar es Salaam, una ciudad sumamente densa, donde evidentemente se está moviendo la gente a pie en bicicleta, y lo que está atrás de la muchacha de verde es un carril exclusivo para el BRT o el sistema de bus rápido que tienen también en esta gran ciudad, que funciona maravillosamente. Siempre va lleno, pero funciona muy bien. Y bueno, también en Tanzania puede observar bicicletas muy alusivas a la fauna africana, ¿no? Pues aquí una bicicleta que pareciera ser como algún tipo de felino, ¿no? Estuve en Kenia, que está pues justo a la par o muy cerca de Tanzania, así, colinda al este de Kenia de Tanzania, donde aprecié mucho las bicicletas para hacer taxis. Esa bicicleta, así como la ven, es una bicicleta taxi y la gente la usa justamente de esta manera, ¿verdad? Uno pues para al ciclista, le pregunta cuánto le va a cobrar al destino, negocian y nos vamos. Entonces, bueno, eso es un poco el uso que se le da en Kenia a las bicicletas, bicicletas rally, doble barra, muy pesadas, pero que pues estos pedalistas, ciclistas, taxistas, lo hacen muy bien, con mucha fuerza. Uganda, que también está, bueno, al otro lado, al norte de Tanzania y al oeste de Kenia, alrededor del lago Victoria, es otro país donde tuve la oportunidad de estar en este viaje, y bueno, ahí aprecié más bien bicicletas de carga, ¿no? O sea, vean cómo este señor tiene su bicicleta llena de plátanos, y pucha, de verdad era impresionante ver la capacidad de carga de las bicicletas y la fuerza de las personas que las llevaban. Así que, de nuevo, o sea, lo utilitario de la bicicleta resuena una y otra vez, ¿no? Pero también había muchas bicicletas tipo montañera y muchos ciclos al aire libre, ¿verdad? Como en Marruecos también. Pero, de nuevo, ¿verdad? Dentro de lo modesto que es el país y todo, evidentemente hay una afición grande por el ciclismo y por moverse en bicicleta. Así llegué también a Ruanda, que fue el país de África del Este que visité. Tal vez era el país por el que yo quería ir a esa zona o a esa región del mundo, porque siempre me llamó la atención, bueno, muchas cosas de Ruanda, su historia, su cultura, y pude comprobar muchas cosas interesantes, como por ejemplo que Ruanda es tal vez el país más limpio en el que yo he estado en mi vida, ni siquiera decir el más limpio de África, sino el país más limpio en el que he estado. Ahí pueden apreciar ustedes, vean, o sea, me parece a mí idílico, un cruce peatonal prioritario, una ciclovía demarcada, una zona de velocidad a 40 kilómetros por hora, y ni un solo papel, ni una sola basura en la calle. Y así es toda Ruanda, de frontera a frontera. Es impresionante lo que este país ha logrado en los últimos 25 años, después de una historia pues tan trágica como fue el genocidio de Ruanda, que justamente dio paso a que este país se decidiera por ser un país ejemplar. Las ciclovías en Ruanda no son, ¿verdad?, del todo muy extensas, pero definitivamente van por un muy buen camino en cuanto a la implementación, porque las hacen segregadas, las hacen muy bien. También, bueno, ya en la zona más rural, logré ver algo que también es muy famoso, que son estos ciclistas que llevan carga, y ahí la foto no le hace justicia, pero ese muchacho iba por lo menos a 70 o 80 kilómetros por hora en un descenso empinadísimo, porque ellos nada más cargan, o sea, llevan la carga cuesta arriba por horas y horas y horas, y después cuando llegan a la montaña, Ruanda es un país sumamente montañoso, cuando llegan a la montaña empiezan el descenso y llegan hasta el final del valle para llevar la carga que estaban transportando, pero a velocidades altísimas, y es
de verdad, son unos artistas, es toda una habilidad y yo me paraba mientras iba ahí pedaleando yo mismo, yo me paraba a verlos pasar y me impresionaba muchísimo esa capacidad. Tuve la oportunidad de hacer un poco de ciclismo rural en Ruanda y bueno, esto es lo que se aprecia mucho en la parte más rural del país. La gente no se espera que pasen por ahí turistas, entonces pues especialmente los más chicos son sumamente amistosos con uno, tanto que hasta se ponen a correr con uno cuando uno va en la bicicleta y yo pensé que iban a ser 100 o 200 metros, pero estos muchachos corrieron conmigo como media hora, entonces bueno, impresionante también su capacidad física y su energía y estar saludando y todo, lo llena a uno muchísimo de energía también verlos a ellos haciendo eso. En Ruanda y en el Congo hay una particularidad interesantísima. En los años 70 comenzaron a construir estas bicicletas o estos vehículos de dos ruedas, digámosles, de carga. Y son bicicletas que se empezaron a construir pues, por una situación económica muy compleja que al día de hoy se sostiene para muchas personas en la ruralidad de estos dos países, Ruanda y el Congo, y que pueden llevar hasta 800 kilos de carga. Son bicicletas que básicamente son camiones, ¿verdad? Y pues pude ver ahí en vivo el transporte muy ligero en ese momento, pero que evidentemente daba para muchísimo más en una de estas bicicletas de madera, incluso en contraste con otra, ¿verdad? Una bicicleta ya fabricada y industrializada, digamos, como es la Rally, ¿verdad? En Ruanda, sin embargo, no todo es rural y no todo es, digamos, artesanal en este sentido. Después del genocidio, un ciclista inglés muy famoso, no recuerdo su nombre en este momento, pero es un muy buen ciclista inglés, se dio la tarea de construir un equipo de ciclismo en Ruanda para huérfanos del genocidio. Y tuve la gran oportunidad de visitar su centro de entrenamiento y quedé impresionado con el nivel de tecnicismo que tienen ahí, o sea, de verdad es un equipo con todas las de la ley, con bicicletas, ¿verdad? Carísimas y con un sistema de entrenamiento sumamente riguroso, también con un programa muy completo de capacitación para personas ¿verdad? De todo Ruanda, donde ellos buscan talentos, ojalá inclusive de personas en condiciones sociales muy vulnerables, y los convierten en mecánicos, en ciclistas, en entrenadores, y de verdad fue muy bonito pasar una tarde por ahí con este gran equipo y conocerlos ya en persona. Se llama el Africa Rising Cycling Center. Toda una experiencia y allá pues si tienen la oportunidad de ir a Ruanda y ir a Mwanse, los invito a que se dé una vuelta por este lugar porque es de verdad impresionante. Aquí pues un poco las victorias de este gran equipo que inclusive ya ha estado representando a Ruanda en los Juegos Olímpicos en 3 ocasiones. Y por supuesto, este boom del ciclismo deportivo también pues, ha impactado a la comunidad de Mwanse y la gente pues está haciendo muchísimo uso de bicicletas también ya que poco a poco comienzan a trascender ahora más bien de lo urbano y utilitario a lo deportivo. Entonces aquí hay muchos muchachos que pues son taxistas en bici y de repente en el equipo los detectan y les dicen, bueno, ¿por qué no vienen a entrenar con nosotros? Les hacen unas pruebas y pues en la de menos terminan siendo excelentes ciclistas, ¿no? Y por supuesto, como siempre, los bicitaxis. Seguimos viendo los bicitaxis en todo lugar y pues en Mwanse, en Ruanda, no es la excepción. Y vuelvo a enfatizar, vean la infraestructura segregada. Ahí pues ellos no la están usando, pero hay infraestructura segregada. Ahí están los bordillos segregándolo. Y otra vez, la limpieza absoluta de un país impresionante como lo es Ruanda. En ese mismo viaje, bueno, por una escala que tuve que hacer, pasé de los Emiratos Árabes Unidos y yo quería, o sea, era una escala larga y yo necesitaba ir a conocer ese lugar. No porque pensara que fuera especialmente bonito y tengo que ser honesto, no es para mí particularmente bonito, pero sí me gustó encontrar que, bueno, a las 2 de la mañana, esta cantidad de bicicletas parqueadas en Abu Dhabi, que es la ciudad donde pude hacer esta caminata larga y caliente a las 2 de la mañana, donde pude apreciar un poco las bicicletas. Y noté mucho que, bueno, las personas que usan las bicicletas son principalmente migrantes. No pude encontrar a personas árabes viajando en bicicleta, pero sí muchos migrantes nepalíes, indios, africanos también,
que estaban utilizando este tipo de bicicletas. Algo que me llamó la atención es que sí tienen un sistema de bicicletas públicas e incluso una ciclovía a nivel urbano en Abu Dhabi para desplazarse pues, de forma más recreativa, ¿verdad? Esto es ya llegando al Golfo, frente al mar, y también es una vista muy bonita. En un parque también que está bastante bien equipado. Ahí sí vi más personas árabes como más que todo sentados, relajándose. Era interesante y un poco inexplicable, ¿verdad? 2, 3 de la mañana, una cultura urbana muy así de medianoche, con la gente ahí disfrutando. Creo que también tiene que ver con el calor, porque de nuevo, o sea, yo estaba empapado de sudor a las 3 de la mañana, ¿verdad? Cuando se supone que debería estar más frío, y tal vez eso era el momento fresco en el que la gente salía a disfrutar, pero es lo que pude apreciar un poquito de los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, hace 5 años estuve en Asia y de Asia perdí muchas fotos, lamentablemente, pero algunas de las que rescaté me dejan ilustrar esto un poquito. El transporte al colegio y a la escuela en bicicleta, como pueden ver ahí, de nuevo, o sea, siendo creativos, siendo pragmáticos. Ahí hay 5 chicos, 4 o 5 chicos que van a la escuela en su bicicleta o en la bicicleta pues de este señor, que sería pues aquí el chofer de la buseta, por así decirlo. Pero imagínense el ahorro en espacio, el ahorro en tiempo, la felicidad de estos chicos comparado con pues viajar en una buseta, ¿no? Y estar atorados en presas. En India es donde se concentra la mayor cantidad de bicicletas rally que yo he visto en mi vida. Creo que por eso es que ya casi no se ven aquí, porque se las han llevado o las tienen todas en India. Esto es un parqueo de bicicletas en el Taj Mahal, justamente. Entonces me pareció también como muy bonito ver cómo la gente va a trabajar o incluso va a conocer el Taj Mahal en bicicleta, y el parqueo pues sumamente lujoso, ¿verdad? En un espacio, en un mausoleo donde todo es lujoso, ¿no? Me pareció como muy, no sé, me sentí mucho como de la realeza ahí parqueando la bicicleta en ese parqueo tan lujoso. Estuve en Nepal en ese mismo viaje y bueno, Nepal también Katmandú en particular es una ciudad que lo transporta a uno a otra época, y creo que en temas de movilidad la bicicleta ilustra todo eso, porque aquí no hay bicicletas modernas ni similar, sino que están estos rickshaws donde las personas pues son transportadas, son llevadas en bicicletas, una suerte de bicitaxi, pero con más capacidad para 2 o hasta 3 personas y protección sobre la cabeza y demás. Entonces, hermosísimos los rickshaws que yo creo que pintan una imagen muy, muy bonita con el resto de las edificaciones de Katmandú, que es, ¿verdad?, una ciudad centenaria y sumamente interesante, que bueno, lamentablemente perdió mucho de su atractivo, muchas de sus construcciones con el terremoto que fue justo en octubre del 2015, y yo había estado ahí en junio o julio, entonces unos cuantos meses antes de que sucediera ese terrible terremoto. Y bueno, en Nepal también se ven ciclistas deportivos o ciclistas recreativos, o más bien cicloturistas, como este señor, que mis respetos también, porque subir esas cuestas y transitar por estas calles donde también el tránsito motorizado es sumamente peligroso, pues mucho por la topografía, pero también por muchas imprudencias que se cometen a nivel de tránsito en Nepal. Muchas personas pierden la vida, lamentablemente, en accidentes en los que se desbarrancan buses por estas colinas justamente. Pues este señor estaba ahí haciendo la valiente misión de circular por esta zona tan montañosa y tan peligrosa. Esta es una foto que pues la tomé yo mismo y finalmente quedó muy bien. Yo no soy fotógrafo, pero me quedó muy bien, y fue en Camboya, cuando estuve ahí en el sureste de Asia también. Esa foto la tomé a las 6:30 de la mañana mientras estaba haciendo un recorrido por detrás de Angkor Wat, que es uno de los vestigios de ciudades antiguas más grandes del mundo. Ya era el segundo día. Generalmente la gente hace el recorrido de todo el complejo en 2 o 3 días. Yo lo iba a hacer en 2 días. Este era mi segundo día, y entonces decidí alquilar una bicicleta para poder llegar lo más lejos que pudiera del complejo y empezar a devolverme y ver pues, lo más que pudiera, incluso como fuera de las zonas más turísticas. Y fue interesantísimo toparme un montón de gente en bicicleta, pero cientos y cientos de personas en bicicleta a las 6:30 de la mañana, que más bien iban para el trabajo o iban justamente, ¿verdad?, a trabajar en el complejo, porque muchísimas personas de la región
trabajan en el complejo de Angkor dando mantenimiento, en los servicios de alimentación, etcétera. Entonces fue muy interesante pues ese contacto con los locales y que ellos también vieran a un turista tan lejos, ¿verdad? Recorrí 60 kilómetros esa mañana para poder entrar por detrás del complejo para que se den una idea de la dimensión de Angkor, ¿verdad? Otro lugar también muy, muy impresionante. Y bueno, y en Vietnam también estuve, esto es en Hanoi. Hanoi es una ciudad muy interesante con un lago lindísimo en el centro, donde hay pues toda una cultura muy parisina, incluso muy chic de ciclismo, donde hay bicicletas muy finas como estas, pero también, ¿verdad? Está el ciclista trabajador que lleva pues sus sombreros de campesino y los vende a los turistas y bueno, es también una interacción muy, muy, muy interesante en una ciudad como esa. En ese viaje también estuve en Japón y esto es lo más lejos que he llegado geográficamente, por eso lo estoy dejando al final como para terminar el recorrido geográfico. Japón o Tokio en particular tiene solamente 10 kilómetros de ciclovías y es muy interesante porque la cultura en Tokio no es de andar en bicicleta por ciclovías, sí es de andar en bicicleta, no masivamente, pero sí hay muchos ciclistas. ¿Pero dónde andan? En las aceras. Yo creo que tiene mucho que ver con la tolerancia y la paciencia de los japoneses, porque las personas pueden convivir muy bien en las aceras, en bici y a pie, porque son aceras pues amplias, donde se puede lograr la convivencia y también porque la gente respeta mucho y andan despacio y pues, no sé, el tema cultural en Japón creo que permite muy bien que exista una cultura ciclista sin la necesidad de tener ciclovías, ¿verdad? Entonces, aquí pues un poco ilustrado, esto es un espacio debajo de un paso elevado, de un viaducto de carretera. Ahí se puede ver un poco a la izquierda arriba el viaducto, que también pensando hacia adelante en nuestros viaductos, en los que estamos construyendo en este momento, en la Circunvalación Norte, ojalá que debajo de Circunvalación Norte el uso que le vayamos a dar al suelo sea algo como esto, un mercado, con espacios para comer y por supuesto con convivencia con modos no motorizados de movilidad como la bicicleta a baja velocidad y ojalá bien relajado. Y así vuelvo a Costa Rica. Y nada más como para dejarlos un poco con el mensaje de que un poco todo lo que recorrí en este pues, repaso por los ciclistas y las bicicletas del mundo se ve reflejado aquí también. Bicicleta utilitaria, en la calle, el ciclista, don Michael Jordan, como dice ahí Jackson, don Michael Jackson, no usa casco, él usa su bicicleta para trabajar. Creo que esto es un poco de Holanda, es un poco de Inglaterra, es un poco de Japón, es un poco de Vietnam. Al final todos somos muy parecidos, todos lo tenemos aquí también. Y bueno, y nosotros mismos, ¿verdad? Aquí sí, bueno, todos con nuestro casco y demás, pero de nuevo, ya con infraestructura ciclista, en compañía de una diputada de la República, camino a un evento en el que íbamos a presentar una norma técnica para construcción de ciclovías. Es decir, estas cosas, cuando yo comencé este viaje, digamos, en el 2007 en Europa, yo decía, esto está completamente pegado del techo. Pero véanlo ahora, ¿verdad? O sea, ya estamos dando pasos hacia allá y a pesar de que tal vez dentro de nuestro gremio de activistas y consultores y pues interesados en la movilidad, muchas veces nos frustramos de que las cosas no caminan lo suficientemente rápido. Creo que es importante parar, respirar y darnos cuenta para atrás lo que sí hemos logrado y creo que sí hemos logrado cosas importantes. Y tal vez de las cosas más importantes, bueno, tener espacios de vez en cuando, por lo menos donde podamos circular libres y tranquilos, como en el traspaso de poderes del último gobierno, donde se cerró la Avenida Segunda y tuvimos entonces amplitud total para peatones y ciclistas en una de las vías más transitadas del país. Eso se sintió muy bien ese día, pero también en otros lugares, ¿verdad? Rurales del país, como en Puerto Viejo, donde yo creo que aquí también, o sea, se nos olvida y con buena razón todo lo de las reglas y la estructuración y lo peligrosa que es la bici y la infraestructura y las velocidades, porque la bicicleta domina. Y cuando la bicicleta domina, y esto es un principio también de seguridad, que es safety in numbers, seguridad en masa, cuando la bicicleta domina, los demás se tienen que ajustar. Y el Caribe Sur yo creo que es un ejemplo clarísimo de eso. En el Caribe Sur nadie que vaya en carro se va a sentir empoderado de tener prioridad por encima de una persona a pie o en bicicleta, porque ahí los peatones y los ciclistas mandan. Y yo creo que mucho de eso es lo que tenemos que aspirar. Y la última imagen que tengo, bueno, creo que
volviendo al ejemplo de Colombia y ahora aquí nomás, en Terrazas de Corriedad, una niña en su bicicleta cruzando un puente que es solo para peatones y ciclistas. Creo que también es una ilustración de la aspiración que debemos perseguir. O sea, este sueño de que las personas de verdad puedan moverse sin importar ninguna distinción, su género, su edad, en bicicleta de forma segura, en espacios dedicados para ellos y bueno, y que crezcan así para que después la bicicleta sea parte de su vida a lo largo de toda la vida, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, un placer estar por acá. Bueno, don David, muchísimas gracias por este viaje tan maravilloso que yo creo que todas las personas que nos están en este momento viendo pudieron también trasladarse hasta este lugar.